Hola cuenteros, muy buenas noches. Esperando que todos la estén pasando muy bien en estas épocas de cuarentena. Y a los que no, les mando un fuerte abrazo y muchos ánimos porque estoy seguro que de esta vamos a salir. Hoy les traigo una selección de cuentos recogida de varios lugares del mundo. Espero que sean de su agrado, se entretengan y pasen un buen susto, que esa siempre es la intención. Un abrazo para todos y gracias por estar aquí. Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de los años 30 y eran dueños de una papelería en una ciudad más o menos importante del centro del país. Les iba bien y vivían en una mansión que databa de varios siglos atrás. Uno de esos caseríos imponentes que seguro más de uno estará imaginándose como salido de una película de terror. En realidad era todo lo contrario. La casa de los abuelos era la cosa más normal del mundo, aunque al ser tan grande y con todos los hijos ya viviendo fuera del hogar, imponía un poco por la soledad en sus muchas habitaciones. Aquí debo mencionar que mi abuela también se dedicaba a bordar y acostumbraba a diseñar vestidos por puro hobby, por lo que se había hecho de varios maniquíes a lo largo de los años. Siempre me asustaron, la verdad, en especial porque aquella habitación donde los guardaba tenía un gran ventanal que daba al pasillo donde estaban las habitaciones para huéspedes y tenían esa extraña cualidad de muchas estatuas y pinturas de sentir que te siguen con la mirada mientras pasas frente a ellos. Tenía 11 años y en una ocasión que nos tocó pasar la noche ahí, a mí me enviaron a una habitación del tercer piso, en el mismo corredor por el que se podía ver el ventanal de los maniquís. Si me ponía de pie en la puerta, era capaz de ver claramente a un maniquí con forma de mujer, el cual le daba la espalda a la ventana. Esa noche, ya sea por nervios hacia los maniquís o por la copiosa cena que la abuela nos preparó, fui incapaz de dormir. Así que pasé varias horas viendo películas en mi habitación. A mitad de una película animada, más o menos a eso de las 2 de la mañana, empecé a escuchar un ruido de algo arrastrándose por la alfombra del pasillo. Bajé el volumen de la película y escuché. Esperando escuchar también los constantes quejidos de mi abuelo al andar, el sonido de alguien aclarándose la garganta o algo que me pudiera confirmar la identidad de quién fuese que estuviera caminando por ahí. Pero nada. Permanecí varios minutos en silencio, escuchando y dándome cuenta de que los pasos estaban acercándose a mi puerta. Dudé por un rato, hasta que me armé de valor y abrí la puerta lo suficiente para poder asomar la cabeza con facilidad. El corazón me dio un vuelco ante lo que vi. El maniquí de mujer, ese que había estado de espaldas hacia el ventanal, ahora me veía fijamente. Me congelé, aterrado y pensando si lo que estaba viendo era real. No tenía idea de qué hacer, y aunque mi mente infantil me decía que seguro alguien lo había movido unas horas antes, yo sabía que esa cosa debía estar viva de alguna manera. Algo muy dentro de mí me gritaba aquello. Cuando pude volver en sí,
Cerré la puerta con llave y eché a correr de nuevo hacia la cama, donde me cubrí con las cobijas y subí el volumen al televisor. Pero esa cosa, ese maniquí viviente, volvió a caminar. Las pisadas fuertes, arrastrándose en el suelo, se acercaban más y más, lentas pero decididas. Así, hasta que escuché un golpe seco en la puerta, como si tomasen un mazo de madera y golpearan con poco interés, solo como para intentar llamar mi atención, a manera de reconocimiento. Una forma, creo yo, del maniquí para hacerme saber que estaba consciente de que yo estaba ahí. El ruido se detuvo, y ya pasaban de las 4 de la mañana cuando reuní el suficiente valor para echar un vistazo por debajo de la puerta. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas me dejaba ver el pasillo inmediato con toda claridad. Y sí, ahí estaba esa cosa. 2 pies pálidos y sin dedos de pie frente a la puerta. En ese instante hubo otro sonido de arrastre y abrí la puerta justo en el momento para ver al maniquí desapareciendo hacia el final del pasillo. No caminaba, era más bien como si algo lo hubiese jalado a la oscuridad de la habitación al fondo. No pude más. Salí despedido a toda velocidad por las escaleras y corrí hacia el garaje, donde me quedé hasta la mañana que mi papá fue a buscarme. Sobra decir que no volví a pasar una noche ahí, y cuando iba de día, evitaba a toda costa el subir al tercer piso yo solo. Con el tiempo llegué a pensar que tal vez se debía a una alucinación, a la falta de sueño o quizás solo lo imaginé. Convencerme a mí mismo de que los fantasmas no existían, y mucho menos los maniquíes vivientes. En fin, mi abuela falleció de edad avanzada hace unos pocos años. Mi padre se encargaba de los trámites respecto a la casa y las posesiones de mi abuela. Y en uno de los días posteriores a la muerte de mi abuela, me llamó para pedirme que pasara por él, ya que era demasiado tarde. Mientras frenaba en el camino delante de la casa, volteé instintivamente hacia el tercer piso y la vi. No grité, pero sí experimenté una sensación increíble de terror. En la ventana, viendo hacia el frente de la casa, ahí estaba aquel maniquí de pie. Pude ver cómo retrocedía, desapareciendo en la oscuridad de la habitación. Sé que sigue ahí, y a lo mejor está moviéndose mientras escribo esto. Soy el dueño de una agencia de publicidad y hace años ocupamos el último piso de un antiguo teatro en una zona algo popular de la ciudad. Por lo que investigué y otras cosas que el dueño del inmueble me mencionó, el lugar fue construido por una orden de masones para albergar un templo durante la primera mitad del siglo pasado. De hecho, los ladrillos de las cornisas tienen grabados los símbolos religiosos de la orden. En el proceso de mudanza y la instalación de nuestro equipo de trabajo, el dueño me contó de forma amable que a veces pasaban cosas inexplicables en el edificio, pero nada de qué alarmarse. En ese tiempo no creía en fantasmas, así que no lo tomé demasiado en serio. Cuando mudamos todo el equipo y nos encontramos en el proceso de acondicionar el lugar con cubículos, el ocupante anterior del piso nos repitió la misma historia de fantasmas y sucesos raros. Naturalmente, ni yo ni mis empleados tomamos esto en serio. Al menos hasta que comenzó a darse actividad que no podíamos explicar. Con el transcurso de los días, caímos en cuenta que cada que se daba la situación en que solo una persona se quedase laborando a altas horas de la noche, por cualquier razón que fuera, ese empleado empezaría a escuchar ruidos extraños.
pisadas, perillas que se movían como si alguien o algo las intentara abrir, y puertas que se cerraban solas. Maldición. Esto me pasó a mí también. Una mañana de sábado llegué temprano porque debía terminar un discurso para un cliente. Era el único en la oficina, apenas acababa de amanecer y me encontraba concentrado en sacarle el jugo a ese discurso. Debía haber tenido una hora trabajando en la computadora cuando escuché lo que claramente era el sonido de una voz. La voz de una niña que gritó muy enojada: «Papá, ven a casa, ya». Solo me tomé el tiempo para bajar el discurso a una memoria USB y salir corriendo de ahí. Unos meses después le platiqué la historia a un chico de RP, que a su vez lo repitió a una amistad suya, a una mujer que se dedicaba a leer las cartas del tarot. Ella al parecer le dijo que sentía que la historia era auténtica y procedió a informarle que podía visualizar el edificio, describiéndoselo tal y como era. Con excepción de que mencionó que nuestras oficinas estaban en el 6º piso. El chico de RP la corrigió porque la oficina se encontraba en el 5º. Pero un tiempo después, cuando el chico de RP me habló de su amiga, yo lo corregí y le expliqué que sí, que las oficinas estaban en el 5º piso, pero que originalmente había sido el 6º, y habían renumerado las plantas luego de remodelar la construcción una década antes. Finalmente nos mudamos de las oficinas y otra agencia de publicidad ocupó el lugar. Le advertí nuevamente al dueño sobre las cosas raras que pasaban en el edificio, pero él se burló y me dijo que no creía en fantasmas. Unos meses después, hubo un incendio en el sótano del edificio. Inexplicablemente, el fuego atravesó los ductos de aire acondicionado sin afectar ningún piso, excepto el último. Todas las propiedades de la agencia de publicidad se quemaron. Y creo que ya saben la moraleja. No se burlen de los fantasmas. Hace muchos años, en el pueblo de Aizu Wakamatsu, vivía un hombre llamado Iyo y su esposa. Eran una familia normal, al menos, hasta la noche en que un espectro yurei apareció en su casa. Esa primera noche, la mujer muerta, a quien ni Iyo o su esposa conocieron en vida, apareció en el jardín de la casa. El fantasma empezó a tocar la puerta y a llamar a la esposa de Iyo por su nombre, una y otra vez. La esposa de Iyo, sin embargo, era una mujer bastante brusca y con mal temperamento, por lo que cuando escuchó el fantasma hablándole, salió de la cama y se asomó por la ventana para gritarle: «¿Quién rayos eres? ¿Y qué quieres?». Pero no hubo respuesta, más que el espectro repitiendo su nombre una y otra vez. La mujer, preparada para algo así, sacó una caja de su armario y extrajo de ella un ofuda. Un ofuda es una tira de papel de arroz preparada por un monje japonés, el cual escribe mantras en ella para exorcizar fantasmas y demonios de alguna casa o lugar. La esposa de Iyo, furiosa, salió al jardín y le arrojó la ofuda al espectro, el cual desapareció como si estuviera hecho de humo. Pero lejos de ahuyentar al yurei, este siguió atormentando a Iyo y a su mujer. La noche siguiente apareció en la cocina, emergiendo del fuego de la estufa como una vaporosa figura hecha de llamas. Después de nuevo, en el jardín, donde caminaba sin rumbo, golpeando una campanilla con un pequeño mazo de madera. Esto continuó por varios días hasta que la esposa de Iyo decidió acudir a un templo local y pedir ayuda a los espíritus budistas y a los kamis de la naturaleza, para que estos protegieran su hogar de aquel espantajo. Rezó fervientemente
Y esto al parecer funcionó, pues esa noche el fantasma no apareció. Lamentablemente, al octavo día el Yurei no solo regresó, sino que en esta ocasión se manifestó en la habitación de la pareja, flotando sobre la cama a mitad de la noche. El espectro flotó hacia la orilla de la cama y empezó a acariciar los pies de la esposa de Iyu. Eso fue la gota que derramó el vaso. Iyu y su mujer salieron despavoridos de la casa, sabiendo que si el Yurei estaba tan cerca de ellos, era porque quería algo o a alguno de los dos. La casa quedó abandonada, pues la pareja decidió irse del pueblo y desaparecer por completo. Nadie supo nunca cuál era la identidad del Yurei o por qué acosaba el matrimonio. El fantasma de la playa Quillala, en el territorio australiano de Nueva Gales del Sur, es el nombre dado a una aparición que fue reportada por primera vez en Navidad del año 2003, cerca de un parque de trailers, a unos cuantos metros de la playa en sí. Contrario a lo que puede indicar el nombre, la playa Quillala es un extenso sitio de camping que ha crecido con los años hasta incluir tiendas, billares, restaurantes y clubes nocturnos. Durante el periodo vacacional de Navidad en el 2003, la familia de una mujer identificada únicamente como London decidió alquilar una de las 20 villas de lujo en las inmediaciones de la playa. La villa ofrecía una vista del océano, así como una plantación ornamental de pinos, y también presentaba la posibilidad de ver canguros salvajes, pues estos curiosos animales a veces solían rondar el campamento en busca de comida. Las vacaciones para London transcurrieron de forma normal hasta la tercera noche, cuando decidió salir a tender su ropa húmeda en el porche de la villa. Eran cerca de las 10 de la noche, y ella era la única integrante de su familia que permanecía despierta. Mientras tendía la ropa, London escuchó el sonido de algo caminando en el pasto seco. Pensando que se trataba de un canguro, London se giró sobre sí en dirección a la plantación de pinos, pero lo que encontró distaba mucho de un animal. Flotando de pie entre los pinos, se encontraba una mujer traslúcida y que brillaba con una especie de halo plateado, tanto que iluminaba los árboles a su alrededor. La mujer cuya ropa parecía ondear en el viento y que, de acuerdo a London, era bastante hermosa, la observó en silencio y se esfumó al cabo de unos segundos. A la mañana siguiente, London caminó hacia los árboles y encontró que en la corteza del árbol más cercano a la mujer de la noche anterior se había quemado una letra L, la cual a su vez había sido tachada. Esa noche, la joven aguardó en espera de que el fantasma volviera a aparecer, pero esto jamás ocurrió. El terremoto y tsunami posterior al 11 de marzo del año 2011 en Japón fue la pérdida de vidas humanas más grande de aquel país desde el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial, casi 70 años atrás. En el año 2014, un periodista británico se dio a la labor de entrevistar a un reverendo japonés tras la racha de reportes de encuentros y sucesos paranormales a raíz del fenómeno del 2011. El monje, identificado únicamente como Kaneda, procedió a contar su historia de cómo había sobrevivido el terremoto en el templo y el momento terrible en que un ejército de personas acudió a su templo zen con la intención de enterrar a sus difuntos. Cerca de 20.000 personas en la comunidad de Kiruhara fallecieron durante el siniestro, y durante el mes siguiente Kaneda realizó más de 200 servicios funerales. De acuerdo a Kaneda,
La gente no lloraba ni se lamentaba de lo ocurrido. Era como si una sombra de indiferencia hubiese caído sobre el pueblo. El reverendo no pudo hacer más que encogerse de hombros y realizar las ceremonias obligatorias. Fue esto lo que motivó a Kaneda a realizar un evento que bautizó como el Café del Monje, en el cual él y un grupo de monjes viajaron por las montañas y las aldeas costeras para hablar con las personas y hacerlas sentir mejor. Muchos de los que acudieron a los cafés del monje eran refugiados que ocupaban las frías cabañas preconstruidas de metal que el gobierno japonés les había asignado a raíz de perder sus hogares. Y en medio de las conversaciones y consejos de los monjes para que la gente superara su dolor, comenzaron a escuchar toda clase de historias sobre sucesos extraños y encuentros con las víctimas en casas, oficinas de trabajo, escuelas, playas y ruinas. Experiencias que iban desde pesadillas y sensaciones desagradables hasta posesiones de espíritus. Un hombre quejándose de algo que caminaba sobre su pecho en las noches. Un adolescente que veía a un niño agazapado en los rincones de su casa. Un hombre que veía los rostros de los muertos en los charcos de agua cada que llovía. Un ingeniero civil que encontró al espíritu de una mujer vestida de rojo en una playa abandonada. Bomberos que acudían a llamadas en domicilios que habían quedado reducidos a escombros. Un taxista que llevó a un espíritu a su hogar. Una anciana que aparecía en los hogares temporales de los refugiados para beber té y desaparecía dejando un asiento o un colchón empapado con agua de mar. Kaneda, al igual que muchos sacerdotes de varias religiones, se vio obligado a acudir a llamadas para tranquilizar a los espíritus. Un monje budista inclusive escribió un artículo en el diario de la Universidad de Tohoku, cuando el problema de los fantasmas se salió de control, al grado de que el gobierno de las prefecturas declaró que Japón experimentaba una crisis sobrenatural, pese a lo risible y fantástico de la idea. Y es que en Japón se dice que quienes mueren de forma violenta o antes de tiempo corren el riesgo de convertirse en un gaki, que es un tipo de fantasma chocarrero que viajan entre mundos propagando maldiciones y atormentando a los vivos. Estos seres deben ser aplacados con rituales familiares, pero en muchos casos, líneas enteras de familias se vieron aniquiladas por la ola y esos espíritus terminaron abandonados. Kaneda procedió a contarle al periodista un caso en particular, el de una joven a quien llamó Kana, y el cual es posiblemente uno de los casos más extremos de posesión en la historia de la parapsicología. Una mañana de junio, Kaneda recibió la llamada de una joven de nombre Kana, la cual sonaba bastante perturbada. Kana hablaba de suicidarse porque había cosas dentro de ella. Esa noche, Kana llegó al templo acompañada de su madre, hermana y su prometido. Y fue el prometido quien puso al tanto a Kaneda. Kana trabajaba como enfermera en Sendai. Era una joven común y corriente y cuya familia no había sido afectada en lo mínimo por el tsunami. Pero durante las semanas posteriores al evento, comenzó a quejarse de que algo estaba metiéndose en ella, de que había presencias invisibles en torno a ella. Mientras hablaban, Kana perdió la conciencia por espacio de unos segundos. Al despertar, ya no era ella. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, le preguntó Kaneda. Y lo que respondió no sonaba como Kana. El espíritu en cuestión era una joven cuya madre se había divorciado y vuelto a casar. La joven terminó sintiéndose despreciada por su nueva familia, por lo que decidió huir y terminó trabajando en el mundo de Misu Shobai, los círculos nocturnos de bares, clubs y prostitución de Japón. Ahí, terminó deprimida y cayendo bajo el control de un hombre morboso y manipulador. Sintiéndose sola, la joven se suicidó
y su espíritu acabó como un gaki al ser olvidada por sus familiares. Kaneda le preguntó al espíritu si quería ir con él, si quería ir a la luz. Condujo a Kana al interior del templo, recitó un sutra y le roció agua bendita. Cuando terminó sus rezos a eso de la 1:30 de la mañana, Kana había vuelto a la normalidad y su familia pudo volver a casa. Pero 3 días después, Kana volvió al templo quejándose de un grave dolor en su pierna izquierda y la sensación de ser acechada por algo invisible. Kaneda le pidió que dejara que el ser hablara y de inmediato la postura y la voz de Kana cambiaron a las de un hombre. El monje entabló conversación con el espíritu, el cual se reveló como un marino de la flota imperial que falleció durante la Segunda Guerra Mundial, luego de que su pierna fuese herida seriamente por un disparo de artillería americana. Kaneda habló con el fantasma, calmándolo y entonando los cánticos para exorcizarlo. Reconfortó a Kana luego de eso, pero Kaneda sabía que esto apenas estaba comenzando y que algo en el agua estaba incomodando a los espíritus. Durante el verano, Kaneda exorcizó a más de 25 espíritus del cuerpo de Kana, y con excepción de los primeros 2, todas eran víctimas del tsunami. Recordó el caso de un hombre de mediana edad que buscaba a su hija, la cual había estado en la escuela cuando se emitió la alerta de tsunami. El hombre intentó conducir a lo largo del camino costero para recogerla, pero fue a mitad del trayecto que la ola golpeó la costa y acabó matándolo. ¿Estoy vivo o no? Preguntó el fantasma. Kaneda le respondió que no, y le informó que habían muerto más de 20.000 personas. Después le preguntó dónde estaba y si había algo que hacer por él. Estoy en el fondo del mar y no puedo subir. La luz es pequeña. Hay muchos cuerpos aquí. Kaneda conversó con el espíritu por 2 horas, invitándolo a considerar el hecho de que ya había fallecido y que debía hacerse la idea de que el cuerpo que ocupaba era el de una chica cuyos padres estaban preocupados. Día tras día los espíritus ocuparon el cuerpo de Kana una y otra vez. Historias, nombres, direcciones y relatos coincidían con las víctimas en las listas de desaparecidos y defunciones. Un espíritu era el de alguien que había sobrevivido al tsunami, pero se suicidó luego de saber que sus 2 hijas habían muerto. Otro quería ir al lado de sus ancestros, pero no podía encontrar el camino de vuelta al altar familiar, porque su hogar había sido arrasado hasta los cimientos por las olas. Otro hablaba en un dialecto de la prefectura de Tohoku, y estaba muy preocupado por su esposa, la cual vivía en un campamento de refugiados y al parecer coqueteaba con la idea de suicidarse. En una ocasión, Kana fue poseída por el espíritu de un perro, el cual era la mascota de una pareja que vivía cerca de la planta nuclear de Fukushima. Sus dueños huyeron despavoridos, pero en la prisa por hacerlo, olvidaron desatar al perro y éste murió lentamente de hambre y sed. Lo más difícil, recordaba Kaneda, fue cuando aparecían espíritus de niños. En este caso, la esposa de Kaneda tomaba la mano de Kana y lo reconfortaba, diciéndoles que mamá estaba con ellos y que todo estaría bien. El primero en aparecer fue un niño muy pequeño que no entendía lo que se le decía y se limitaba a llamar a su mamá. Otra fue una niña de 7 años, la cual había estado escapando del tsunami junto a su hermano menor, pero terminó soltando su mano antes de ahogarse y temía que su madre se enojara por soltar a su hermano. Viene una ola negra. Mami, mami, tengo miedo. Mami, lo siento, repetía Kana con la voz de la niña. Para finales de agosto,
Kana pareció desarrollar una habilidad para evitar que los espíritus ocuparan su cuerpo, y las visitas al templo se hicieron más escasas. En septiembre, Kana y su prometido se casaron y se mudaron a otro lado. Kaneda jamás volvió a saber de ella.